Y de un hombre con glamour a otro con una voz maravillosa. Yo siempre digo que él es nuestra voz, nuestro Mitchell Casas, y esos libros para disfrutar en una noche cualquiera de verano. Muy buenas noches, mi querido Mitchell, buenas noches de nuevo, ¿qué tal? Buenas noches a ti también, Sara, y a todos los oyentes de Punto Radio. Efectivamente, Sara, hoy vamos a recorrer caminos repletos de magia, brujería, superstición e inquisición. Por supuesto que a través de las páginas de un buen libro, Ars Mágica, editado por Grijalbo. Para ello está con nosotros su autora, Nerea Riesco. Nerea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Libros para una noche de verano. ¿Cómo estás, Nerea? Pues estoy estupendamente encantada de estar con vosotros. Nerea, acabas de terminar la gira de promoción de esta nueva novela. ¿Cómo ha ido todo? Pues ha ido estupendamente y sobre todo por el norte. Estoy encantadísima, me han tratado muy bien. Y además, bueno, yo creo que como el tema de la novela tiene mucho que ver con esa tradición mágica del País Vasco, de Navarra, pues yo creo que ha habido una aceptación bastante interesante. Bueno, pues vamos a comenzar conociendo una breve semblanza del camino personal y profesional de Nerea Riesco. Nerea Riesco nació en Bilbao, se crió en Valladolid y en la actualidad reside en Sevilla, lugar en el que se licenció en periodismo. En el año 2002 publica su primer libro de relatos, Ladrona de Almas. En el año 2004 ganó el 9º Premio Ateneo Joven de Novela de Sevilla con la obra El País de las Mariposas. Es cronista del diario El País y colabora con diversos medios de comunicación. Imparte talleres de creación literaria y clases de locución en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Produce y presenta el programa de radio árabe español Wahatu al-Andalus. Ars Mágica es su última novela, en la que rescata del olvido abundantes recetas que curanderos, ensalmadores y saludadores utilizaron durante décadas para alcanzar salud, fortuna y amor. En Ars Mágica, el mundo real y la magia se entrecruzan hasta que se hace difícil distinguir dónde comienza uno y dónde acaba la otra. Nerea, tu vida personal también recorre un largo camino, al igual que la protagonista de tu novela, Bilbao, Valladolid, Sevilla. Sí, la verdad es que estaba escuchando, parecía un cuentecito, ¿verdad? Con la música. Bueno, es una persona viajada entonces, ¿no? Naciste en el País Vasco, residiste luego en Valladolid y actualmente resides en Sevilla, ¿no? Sí, Supongo que eso también da una visión distinta del mundo, ¿verdad? Pues sí que es verdad, y además te da también una manera de entender la vida, yo creo, ¿no? Yo creo que un poquito de aceptación y de empatía, en fin, un poquito que, bueno, no sé si lo da el viaje, pero que sí que creo que es bueno para todo el mundo. No solo para mí, que escribo. Además de tu trabajo en la Facultad de Comunicación de Sevilla, escribes en El País, presentas un programa de radio que yo he dicho Wahatu, pero creo que es Wahatu al-Andalus, ¿verdad? Wahatu al-Andalus, ¿Qué quiere decir exactamente? Significa oasis en Andalucía. Qué bonito. Sí, pero bueno, tú, fíjate, vamos, no te fíes mucho de mí porque yo soy la parte castellana del programa. Porque en realidad yo tengo un partener radiofónico que es el que lleva la parte árabe y es el que habla el árabe a la perfección, aparte de otros idiomas, y él es el que ahí es donde pincha y corta el bacalao. Bueno, pero hasta Sucra y Inshallah ya llegamos, ¿verdad? Hasta ahí sí. Bueno, ahí. ¿Te sientes un poco como Julia Navarro, que siempre nos dice que ella ante todo es una periodista que escribe novelas más que una escritora en sí misma? No, yo no, porque yo en realidad yo siempre he escrito, yo he escrito desde pequeña y yo creo que estudié periodismo porque no hay una carrera para ser escritor. Ajá. Pero... Tu vida ha sido la escritura siempre. Sí, y además, mira, yo me considero más que cualquier otra cosa una comunicadora. Yo sé que no es políticamente correcto decirlo, pero si yo supiera que nadie iba a leer lo que escribo, seguramente no escribiría. Utilizaría otro medio para llegar a la gente. No, es una gran palabra. El ser un comunicador me parece precioso, ¿eh? Sí, es que creo que yo, bueno, cumplo solamente la mitad de la función comunicativa. Yo soy la emisora que lanza un mensaje y espero que haya un receptor que lo reciba y que además me devuelva su opinión, ¿no?
Y yo creo que si no se cumpliera esa otra mitad, mi relación con la escritura quedaría coja, ¿no? Escribir para mirarme simplemente el ombligo no me resultaría muy satisfactorio. Necesito comunicarme. Uno de los premios que ganaste en el año 2004 es el Premio Ateneo Joven de Sevilla de Novela, que por si algún oyente no lo conoce bien, lleva 12 ediciones. Tú ganaste, si no recuerdo mal, la 9. Y curiosamente, de las 12, 9 han sido ganadas por mujeres. Ya sabes que este premio es considerado un premio talismán, ¿no? Ya que quien lo gana suele hacerse un hueco permanente en nuestra literatura. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí. Me lo has dicho tú. Bueno, yo encantada. La verdad es que para mí significó muchas cosas el Premio Ateneo Joven. Hasta entonces, como te decía, yo la escritura la había considerado una especie de hobby que yo tenía. Yo pensaba que yo tenía que hacerme una mujer de bien trabajando como una persona normal, aunque fuera en el periodismo, pero que la literatura era una especie de hobby que yo hacía y que estaba bien. Y la novela la escribí en 2 años en los que me dediqué plenamente a ella y nunca pensé que pudiera ganar un premio. Cuando me llamaron para decirme que ganaba fue impresionante. Claro, y luego, la repercusión que eso tuvo, ¿no? En cuanto a publicidad, en cuanto a que la novela tuviera una distribución tan amplia, que se leyera, que la respuesta del público. Y yo creo que el premio fue el que me colocó en el camino, ¿no? Y dijo, bueno, toma, era lo que querías, tú quieres escribir, pues ahora te damos esta oportunidad, ¿no? Yo creo que el premio significó muchas cosas para mí. Ya hemos conocido un poco más a la persona. Ahora vamos a conocer también la obra, Ars Mágica. En 1610, en Logroño, han sido condenadas a la hoguera 11 personas acusadas de brujería. Sin embargo, amplias zonas del señorío de Vizcaya y Navarra siguen sufriendo la presencia del demonio y sus secuaces. Para tranquilizar al pueblo, el Santo Oficio envía a Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor secretamente descreído. Ha perdido la fe en Dios y no cree en el diablo ni en las brujas. Su historia se va a cruzar irremediablemente con la de la joven Mayo, que recorre los caminos vendiendo hechizos y ensalmos. A lo largo de su viaje, ambos tendrán que enfrentarse a poderes perversos que sembrarán su paso de obstáculos, así como a la muerte de las personas que más aman en este mundo. Una trama apasionante que recupera la fuerza de la tradición mágica de nuestra cultura, en la que está implicada incluso la élite del poder político y religioso del Siglo de Oro, y que se basa en un episodio de nuestra historia que quedó documentado y misteriosamente olvidado en los sótanos del Santo Oficio durante casi 3 siglos. Una novela que nos lleva al pasado, a los tiempos oscuros en los que unos pocos controlaban la vida de muchos, en los que aún pervivían en las zonas rurales la creencia en el diablo y en el poder de la magia. Nerea Riesco nos introduce en este mundo donde la realidad y la ficción se mezclan hasta confundirse y nos hace sentir parte de ambas. Como escuchábamos, Nerea, estamos en el siglo XVII. ¿Quién es la bruja Mayo? Bueno, pues Mayo, fíjate, es uno de los personajes que, a pesar de ser un personaje inventado, es un personaje muy real, porque está hecho como con retazos de lo que son las tradiciones, de lo que se habla de las curanderas, de las sorguiñas. Ella es la hija del diablo, medio hija del diablo. Y bueno, en aquella época esas cosas solían pasar. Que alguien te dijera, bueno, que había quedado embarazada del diablo y que su hijo, pues era eso, medio hijo del diablo, y a partir de ese momento, bueno, pues la vida la tenía bastante complicada. Entonces, Mayo es alguien así. Mayo además se hace acompañar por un asno, que es un asno, o sea, un hombre convertido en asno, que la acompaña por los caminos
y que también forma parte de una tradición de algo que es real y que históricamente existió, ¿no? El hecho de transfigurar en animales a personas, a seres humanos. En fin, que Mayo en sí es un personaje inventado, pero que tiene mucho de real. El otro personaje fundamental de Ars Mágica es Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor atípico, vamos a decir, ya que no cree en nada ni nadie, ¿verdad? Sí, pero que además, curiosamente, él sí es un personaje real. Él es un personaje que bueno, fue el que realmente me llevó a escribir esta obra, porque los procesos de brujería o los procesos del Santo Oficio eran algo habitual en aquella época, pero lo que no era habitual es que un inquisidor no creyera en las brujas y que además se empeñara en demostrar que no existían. Entonces esa personalidad tan fuerte, ese carácter tan fuerte que tenía este hombre, a mí desde luego me hechizó desde el comienzo. Curiosamente, él es tan sumamente racional que parece un poco atípico dentro de la irracionalidad que era el Santo Oficio, ¿no? Sí. ¿Qué historia nos cuenta Ars Mágica? ¿La de Mayo, la del Inquisidor o la de un momento concreto en la historia de este país? Pues yo creo que Ars Mágica deja un poco abierto al lector para que elija el camino. Si quiere seguir, esa parte de Salazar es un personaje casi como si dijéramos una especie de CSI de la época, porque él desmonta totalmente la teoría de las brujas, pero con métodos científicos. Utiliza, a los boticarios para que analicen los ungüentos mágicos, a los médicos para que vean de qué ha muerto alguien, a un montón de interrogatorios muy serios, muy formales, en los que todo lo tenías sumamente apuntado, ¿no? No se fiaba de las apariencias. En la presentación del libro, Nerea, decíamos que con este libro se recupera la tradición mágica de nuestra cultura. Sin duda alguna, la magia y la brujería fue considerada una auténtica religión, sobre todo en la zona norte, ¿verdad? Pues sí, además es que había mujeres que realmente tenían una cultura que iba pasando de madres a hijas. La verdad es que la mayoría de las personas condenadas por brujería fueron mujeres en su mayor parte. Y era como una especie de tradición mágica que iban heredando, una sabiduría de conocimiento de hierbas que incluso, pues todavía se sigue utilizando. Ahora se puede ir a una herboristería y compramos hierbas que se utilizaban ya en aquella época y que ellas habían conocido, pues eso, de generación en generación. Incluso muchas de las farmacéuticas siguen utilizando esas hierbas que ellas ya usaron en su momento, ¿no?, para curar enfermedades. ¿Qué intereses tenían los poderes políticos y religiosos con este tema? Es decir, ¿para qué utilizaban a las brujas? Bueno, en España no hubo tantos procesos de brujería como hubo en el resto de Europa, o en América, por ejemplo, ¿no? Yo creo que era porque la Inquisición española dependía de ellos mismos, no dependían del Papa, y entonces una gran parte del enriquecimiento que tenía el Santo Oficio se debía a los condenados, se quedaban con los bienes de los condenados. Entonces era mucho más interesante condenar a un judío o condenar a un morisco, que seguramente tenía más poder adquisitivo que una pobre, curandera que a lo mejor vivía en una cabañita apartada, ¿no? Entonces eso era resultaba mucho más interesante para ellos. Pero es que además en Ars Mágica, se plantea una teoría de la posibilidad o la razón posible por la que hubo este auto de fe en un momento en el que España sufría pestes, sufría hambre, desolación, y en el que Felipe III, que era el que estaba gobernando, un poquito en la sombra, porque era el duque de Lerma el que dominaba aquella situación, pues tenían unas fiestas suntuosas con fuegos artificiales y pavos reales y orquesta por detrás de los retos. Entonces, yo creo que la novela plantea una teoría sobre esa circunstancia, pero también yo siempre digo que los seres humanos cambiamos muy poco con el paso del tiempo y que el duque de Lerma podría estar ahora mismo en cualquiera de los informes del caso Malaya, ¿eh? Claro. Bueno, como periodista que eres, si tú ahora tuvieras que entrevistar a Nerea Riesgo y tuvieras que pedirle que hiciera un resumen de Ars Mágica, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué dirías para ti que es Ars Mágica? Yo creo que Ars Mágica es una novela basada en un hecho real que yo creo que se quedó muy apartado de la historia y que recupera esa parte que los libros de historia nos omiten, ¿no? Normalmente tendemos a generalizar en los libros de historia, decimos que todos los inquisidores eran unos irracionales, y aquí tenemos a Salazar, que fue un personaje real y no fue un irracional, o tenemos a gente como Margarita de Austria, que la mayoría de las personas, como muchos sabrán, que era la mujer de Felipe III, pero no tienen ni idea de que esa mujer se rebeló contra el duque de Lerma y contra su secretario, que era Rodrigo de Calderón, que incluso a ellos les acusaron de haberla matado, y que de hecho Rodrigo de Calderón murió ajusticiado
por esas circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que Ars Mágica no solamente recupera personajes históricos, sino también esas leyendas, tradiciones. Cada comienzo de capítulo comienza con un hechizo mágico, un truco, una receta mágica que es de la época también, y yo creo que eso también hay que recuperarlo, ¿no? La novela histórica sirve para eso también. La pasada semana Nerea estuvo con nosotros Ana Liarás, que como recordarán todos nuestros oyentes, nos estuvo hablando de 2 grandes libros para este verano, Los 36 hombres justos y El apóstol número 13. Ana Liarás es también tu editora, Nerea. Sí. Y según me comentó en privado, cuando tuvo en sus manos el original de tu libro, se enganchó a él y no pudo parar hasta terminarlo. Es una de las primeras enamoradas de este libro, ¿verdad? Sí, además es que tengo una relación estupenda con ella, es una persona encantadora, y yo cuando la conocí enseguida noté esa química que se habla de las personas, y sí que es cierto que lo tenemos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy de agradecer, porque cuando tú escribes una obra estás mucho tiempo entregada a ella, y yo por lo menos, no sé el resto de escritores, pero yo no se la enseño a nadie, o como mucho se la enseño a 2 personas que son las que más cercana tengo y que obviamente son incapaces de ser objetivos con mi obra, con lo cual el que alguien como ella, que es una auténtica especialista dentro del mundo de la literatura, considere que la obra es buena, pues para mí es un orgullo. Pues ya sabes.